En un mundo donde las respuestas parecen tener fin, aún existen preguntas que desafían todo lo que creemos saber. Entre la sombra y la luz, entre la ciencia y lo imposible, se esconden los secretos más antiguos del universo. Somos los documentaristas, y nuestra misión es revelar aquello que muchos prefieren mantener oculto. Acompáñanos a explorar los misterios reales, los fenómenos inexplicables y las verdades que rompen las fronteras de la lógica humana. Prepárate para mirar más allá de lo evidente, porque aquí, la curiosidad es la llave, y el asombro nunca termina. Cada año, cuando octubre se despide con su aire frío y las hojas caen como susurros del tiempo, el mundo se prepara para recibir una fecha que, más allá de los disfraces y las calabazas talladas, guarda un sentido profundo y sagrado. El 1 de noviembre llega como un amanecer distinto, uno en el que las campanas repican, no para anunciar fiesta terrenal, sino para rendir homenaje a aquellos que han cruzado el umbral invisible entre la vida y la eternidad. Es el Día de Todos los Santos, una jornada que invita a mirar hacia el cielo, a recordar a los que ya no están y a reconocer que la muerte no es un final, sino el inicio de un viaje más elevado. Muchos confunden esta fecha con el bullicio de la víspera de Halloween o con la colorida conmemoración del Día de los Muertos. Pero su raíz va más allá del folclore y la tradición popular. Es un día que nació en el corazón de la fe cristiana, especialmente en la devoción de la Iglesia Católica y las ramas anglo-católicas, para celebrar la victoria de las almas que alcanzaron la santidad. Es el reconocimiento de que, en medio del mundo material y efímero, existe una realidad más profunda que trasciende los límites del cuerpo y del tiempo. Este día forma parte de un ciclo espiritual conocido como Hallowtide, una trilogía sagrada que abarca 3 días de intensa significación a la víspera de Todos los Santos, que muchos conocen como Halloween, el propio Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. 3 jornadas que entrelazan el misterio de la vida, la muerte y la eternidad, recordando a la humanidad que el alma no desaparece, sino que continúa su camino hacia la purificación y la luz divina. Mientras las máscaras y los disfraces se guardan, los cristianos encienden velas, oran y elevan sus pensamientos a aquellos que ya han alcanzado la gloria celestial. En cada templo, en cada hogar, donde la fe permanece viva, se alza el eco de plegarias antiguas que buscan bendecir a los que partieron. Es el momento en que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hace más delgado, como si el cielo descendiera un poco sobre la tierra. El 1 de noviembre, la Iglesia celebra a todos los santos conocidos y desconocidos, a cada alma que ha alcanzado la perfección espiritual y se ha unido a la presencia de Dios. No importa si fueron mártires, confesores, humildes campesinos, o sabios eremitas. En este día, todos son recordados como ejemplos de fe, sacrificio y esperanza. Son los que iluminaron con su vida los senderos del mundo y hoy guían desde el silencio eterno a los que aún caminan entre las sombras. El día siguiente, el 2 de noviembre, llega el momento de orar por aquellos que todavía no han alcanzado la completa redención. Son las almas del purgatorio, aquellas que aún purifican sus faltas antes de contemplar el rostro divino. Los fieles rezan por ellas, ofreciendo misas, plegarias y actos de devoción para aliviar su tránsito. Esta práctica, más que un simple rito, es una manifestación de amor, una forma de recordar que incluso después de la muerte, la compasión humana puede cruzar los límites del más allá. En el corazón de esta celebración se encuentra la antigua convicción de que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo ciclo. Así lo entendieron los pueblos antiguos, y así lo mantuvo viva la fe cristiana en la existencia. Es un viaje que no termina con el último suspiro, sino que se transforma en algo más grande, más puro, más eterno. Por eso, durante el Día de Todos los Santos, se invita a los fieles a mirar la muerte no como una condena, sino como un renacimiento hacia la luz de lo sagrado. Sin embargo, el sentido de estas fechas
no se limita al mundo occidental. En muchas regiones de América Latina, especialmente en México, estas jornadas adquieren un matiz distinto, pero igual de profundo. Allí, la muerte se celebra con flores, altares, música y color. Se levantan ofrendas que parecen puentes de pétalos entre los vivos y los muertos. Las familias adornan sus hogares con velas y retratos, colocando los alimentos y objetos preferidos de quienes partieron, como si su presencia aún llenara los espacios del hogar. Esta tradición mexicana, nacida de la fusión entre las creencias indígenas y el cristianismo traído por los misioneros, se ha convertido en una de las expresiones más bellas del amor eterno. No se llora la muerte, se celebra la vida que fue. No se teme al final, se honra el recuerdo. En cada altar se refleja la certeza de que los muertos no se van del todo, sino que regresan cada año para convivir, aunque sea por un instante, con los que aún los aman. Mientras tanto, los cristianos de todo el mundo, en templos silenciosos o en cementerios bañados por la luz de las velas, elevan sus oraciones hacia el cielo. Lo hacen convencidos de que cada palabra pronunciada con fe tiene poder para aliviar el sufrimiento de las almas y guiarlas hacia la paz eterna. Creen que la comunión entre los vivos y los muertos no es una superstición, sino una verdad espiritual que trasciende la lógica humana. Esta visión tiene raíces profundas en la historia de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles ya se reunían para honrar la memoria de los mártires, aquellos que habían dado su vida por defender su fe. Sus nombres se inscribían en los calendarios litúrgicos y sus tumbas se convertían en lugares sagrados donde los creyentes acudían a pedir fortaleza y bendición. Con el paso del tiempo, la celebración se amplió para incluir a todos los que habían alcanzado la gloria celestial, no solo a los mártires. Pero fue en la Edad Media cuando esta conmemoración adquirió su forma definitiva. En el siglo X, el abad Odilon de Cluny estableció el Día de los Fieles Difuntos, inspirado por un relato misterioso sobre un náufrago que había tenido una visión de las almas del purgatorio purificándose en las llamas. Aquella historia despertó una profunda reflexión en el monasterio de Cluny, uno de los centros espirituales más importantes de Europa. A partir de entonces, el 2 de noviembre se convirtió en el día dedicado a orar por los difuntos, una práctica que pronto se extendió por todo el mundo cristiano. El espíritu de estas fechas se mantuvo vivo a lo largo de los siglos, adaptándose a las costumbres y culturas de cada región, pero conservando su propósito esencial: honrar la memoria de los que partieron y fortalecer la fe en la vida eterna. Así, mientras unos encienden velas en los altares, otros colocan flores en los cementerios o elevan cánticos en las iglesias, todos comparten un mismo sentimiento: la esperanza. La esperanza de que, más allá de la oscuridad, existe una luz que nunca se apaga, una presencia divina que abraza tanto a los vivos como a los muertos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de mirar más allá del horizonte visible y preguntarse qué ocurre cuando la vida se extingue. En cada rincón del planeta, desde los desiertos de Egipto hasta las montañas de los Andes, la muerte ha sido vista no como una negación de la existencia, sino como una transformación. Los antiguos comprendieron que la materia perece, pero el espíritu permanece, y que cada alma es una chispa del fuego divino que nunca se apaga. En las antiguas civilizaciones, el culto a los muertos era una manera de mantener el equilibrio entre los mundos. Los egipcios, por ejemplo, dedicaban su vida entera a prepararse para la eternidad. Construían tumbas monumentales, embalsamaban los cuerpos y colocaban junto a ellos los objetos más preciados, convencidos de que todo aquello acompañaría al alma en su viaje hacia el más allá. Creían que la muerte era un renacer en otra dimensión y que cada alma debía presentarse ante el juicio de los dioses para alcanzar la inmortalidad. En las culturas mesoamericanas, la muerte era una parte esencial del ciclo cósmico. Los mexicas y los mayas consideraban que la vida era una ofrenda continua a las fuerzas divinas, y que el paso al mundo de los muertos no representaba una pérdida, sino un cambio de estado. Sus ritos estaban impregnados de color, de música y de danza, porque comprendían que el dolor no podía anular la gratitud por haber existido. En sus templos, la muerte y la vida
se abrazaban en una danza eterna, donde el alma nunca se extingue. En las tierras celtas, al norte de Europa, el cambio de estación entre el verano y el invierno marcaba un momento sagrado. Durante la noche de Samhain, que más tarde daría origen al Halloween moderno, se creía que los espíritus de los difuntos regresaban al mundo de los vivos. Las familias encendían hogueras en lo alto de las colinas para guiar a las almas perdidas, y colocaban manjares en las puertas para apaciguar a los espíritus errantes. En esa noche, el velo entre los mundos se volvía tenue, y los vivos podían sentir la presencia de aquellos que habían partido. Estas antiguas tradiciones, aunque distintas en su forma, compartían un mismo hilo invisible: la certeza de que la muerte no destruye, sino que transforma. Con el paso del tiempo, la fe cristiana heredó ese entendimiento, pero lo envolvió en el manto de la esperanza divina. A través del mensaje de Cristo, la muerte dejó de ser vista como el fin inevitable y se convirtió en el tránsito hacia la vida eterna. Así, el dolor de la pérdida se llenó de consuelo, y la memoria de los muertos se transformó en oración y agradecimiento. La Iglesia, en su sabiduría, comprendió que el alma humana necesitaba símbolos para mantener viva la fe. Por eso, unió la solemnidad de los antiguos ritos con la profundidad del mensaje evangélico. Donde antes se encendían antorchas para los muertos, ahora se encienden cirios bendecidos. Donde antes se ofrecían alimentos y flores, ahora se elevan plegarias. El fuego que iluminaba las noches de los pueblos antiguos se convirtió en la llama que arde en los altares, recordando que la luz de la fe vence siempre a la oscuridad de la muerte. El establecimiento del Día de los Fieles Difuntos por el abad Odilon de Cluny marcó un punto de unión entre el pasado pagano y la nueva visión cristiana. En el monasterio de Cluny, los monjes comprendieron que la intercesión espiritual podía aliviar a las almas que todavía no habían alcanzado la visión divina. No se trataba de castigo, sino de purificación. No de fuego de condena, sino de fuego de amor que transforma. Cada oración, cada acto de caridad, cada lágrima ofrecida por los muertos era una chispa que iluminaba su camino hacia la paz eterna. Con el paso de los siglos, la práctica se extendió por toda Europa. Los templos resonaban con el canto del Requiem, esa plegaria profunda que pide descanso y misericordia para los difuntos. En cada campanario, el sonido grave de las campanas recordaba a los fieles que la muerte no debía temerse, sino honrarse con humildad. Las familias acudían a los cementerios, limpiaban las tumbas y encendían velas que brillaban toda la noche, como estrellas encendidas sobre la tierra. Aquellos gestos sencillos eran una manera de decir a los que partieron: aún te recordamos, aún te amamos, aún oramos por ti. Las antiguas leyendas celtas, irlandesas y cristianas coincidían en un punto común durante los días de finales de octubre y comienzos de noviembre. Las fronteras entre los reinos de la vida y la muerte se vuelven frágiles. Los pueblos creían que en esas fechas los difuntos podían cruzar el umbral para visitar a sus seres queridos, trayendo consigo la sabiduría del más allá. Las familias irlandesas limpiaban sus hogares, encendían hogueras en honor a los antepasados y colocaban cuencos de agua de manantial sobre las mesas, como gesto de respeto y purificación. Era una forma de recordar que los muertos no deben ser temidos, sino recibidos con amor y veneración. Así, mientras en Irlanda se rezaba el oficio de los difuntos, y los niños iban de casa en casa pidiendo pastelillos a cambio de plegarias. En otras regiones de Europa, las comunidades rurales organizaban vigilias que duraban toda la noche. Se leían los nombres de los fallecidos, se encendían luces en sus tumbas y se ofrecían alimentos a los pobres en su memoria. Era una manera simbólica de dar vida a quienes ya no podían alimentarse, de convertir la tristeza en generosidad y el dolor en esperanza. En los pueblos de la Europa antigua, el fuego fue siempre un símbolo de conexión con lo divino. Durante las noches del Hallowtide, ese fuego adquiría un sentido espiritual, representaba la llama del alma que nunca se apaga, incluso después de la muerte. Los campesinos creían que, al mantener encendida una vela en la ventana, las almas errantes encontrarían el camino hacia la paz. Cada luz encendida era una promesa silenciosa de amor eterno. Estas prácticas
heredadas y transformadas, son el eco de una verdad que atraviesa los siglos. El ser humano necesita creer que la vida no termina en la tumba. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos son, en esencia, una afirmación de fe, un acto de esperanza frente a lo desconocido. Son la voz que se alza contra la desesperación y dice que la muerte no tiene la última palabra. Así como las antiguas civilizaciones miraban al cielo buscando respuestas, el cristianismo invita a mirar más allá del horizonte visible. La promesa de la resurrección y la comunión de los santos no son conceptos abstractos, sino recordatorios de que cada alma está llamada a la luz. En el fondo de esta celebración late una convicción que ha sobrevivido al paso del tiempo, en que cada vida, por breve o imperfecta que sea, tiene un propósito eterno. A medida que el tiempo avanzaba y las generaciones se sucedían unas a otras, las celebraciones dedicadas a los muertos fueron tomando nuevas formas, pero conservando un mismo espíritu. Lo que alguna vez fueron rituales primitivos junto al fuego o cantos en las montañas, se transformó en liturgias solemnes dentro de templos, en procesiones llenas de incienso y en oraciones pronunciadas frente a tumbas cubiertas de flores. La humanidad, en su infinita búsqueda de sentido, fue comprendiendo que honrar a los muertos es también una manera de honrarse a sí misma, porque en la memoria de los que se fueron habita la raíz de los que permanecen. Durante la Edad Media, los monasterios se convirtieron en guardianes de estas tradiciones. Los monjes, con sus hábitos oscuros y sus voces resonando entre los muros de piedra, mantenían viva la práctica de rezar por los difuntos cada amanecer y cada atardecer. En el silencio de las abadías, la muerte no era motivo de miedo, sino de contemplación. Se la veía como un tránsito inevitable que debía enfrentarse con humildad, con fe y con amor. Los monasterios de Cluny, de Chartres y de Canterbury fueron faros espirituales que iluminaron a toda Europa, recordando que cada alma merece compasión y que ninguna está perdida mientras exista una oración por ella. Con el crecimiento de las ciudades y la expansión del cristianismo, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos se convirtieron en celebraciones universales. Las campanas repicaban al unísono en todos los rincones de Europa, desde las catedrales góticas hasta las pequeñas capillas rurales. Las familias vestían de luto, encendían cirios y caminaban hacia los cementerios llevando coronas de flores y cánticos en voz baja. Era un tiempo de recogimiento, de reflexión y de reconciliación con el destino humano. En muchos lugares, la liturgia del Requiem se convirtió en una de las expresiones más conmovedoras del arte sagrado. Las voces de los coros se elevaban entre las bóvedas, mezclándose con el humo del incienso que ascendía hacia lo alto, como símbolo del alma que busca la luz divina. Cada nota era una súplica, cada palabra una ofrenda de amor. A través de la música, la humanidad encontraba consuelo y fortaleza para aceptar lo que no podía comprender del todo, ante el misterio de la muerte y la promesa de la vida eterna. El poder de estas fechas no se limitó a los templos. En los pueblos y aldeas, las familias transformaron la tradición en actos de unión y de fe compartida. En la víspera del Día de los Fieles Difuntos, las calles se llenaban de luces. Los niños aprendían desde pequeños el valor de la oración por las almas, acompañando a sus padres en procesiones que avanzaban entre rezos y cantos. Los cementerios se convertían en lugares de encuentro donde el silencio hablaba más que las palabras, donde cada tumba era una historia y cada flor un mensaje de amor que trascendía a los siglos. Cuando el cristianismo cruzó el océano y llegó a las tierras del Nuevo Mundo, llevó consigo estas costumbres, pero allí encontraron nuevas formas de expresión. En América Latina, donde la vida y la muerte han convivido desde tiempos ancestrales, la fusión entre la fe europea y las creencias indígenas dio origen a una de las tradiciones más ricas y simbólicas del planeta, el Día de los Muertos. Esta celebración, especialmente viva en México, conserva el espíritu del cristianismo, pero lo envuelve en un colorido manto de flores, aromas, canciones y recuerdos. En estas tierras, la muerte no se llora, se celebra, se construyen altares llenos de vida, adornados
con cempasúchil, la flor dorada que, según la tradición, guía el camino de los espíritus. Se colocan fotografías de los seres queridos, sus comidas favoritas, copas de agua y velas encendidas. En medio del silencio y la música, se siente que el alma no se ha ido del todo, que regresa cada año para visitar su antiguo hogar. Las familias conversan frente a los altares recordando anécdotas, riendo y llorando al mismo tiempo. Porque en el corazón humano, la tristeza y la alegría pueden convivir sin contradecirse. En el fondo, tanto en las catedrales europeas como en los hogares latinoamericanos, la esencia es la misma en el amor, que no muere. Porque cuando el cuerpo desaparece, el recuerdo permanece. Y cuando el recuerdo se transforma en oración, el alma alcanza la eternidad. Esa es la verdadera fuerza que une a las culturas, a los pueblos y a las generaciones. El simbolismo del fuego, presente desde los tiempos más antiguos, sigue siendo el eje de estas celebraciones. En los templos, las velas arden como signo de fe. En los altares, las llamas danzan al ritmo del viento, recordando que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que permanece encendida. Esa luz representa el alma humana, la chispa divina que ninguna muerte puede apagar. La muerte, comprendida de esta manera, deja de ser un enemigo para convertirse en maestra. Enseña la humildad del tiempo, la fragilidad de la materia y la grandeza del espíritu. Nos recuerda que lo que realmente permanece no es la riqueza, ni la fama, ni el poder, sino la huella que dejamos en los demás. Por eso el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos son más que simples fechas religiosas. Son una invitación a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la forma en que amamos y sobre la huella que construiremos antes de partir. A lo largo de los siglos, estas celebraciones han demostrado una resiliencia sorprendente. Han resistido guerras, persecuciones, epidemias y olvidos, y aún así continúan vivas. En cada época han sabido adaptarse sin perder su esencia. En el pasado, los monjes encendían lámparas de aceite frente a los altares. Hoy, millones de personas encienden velas electrónicas en los cementerios o publican mensajes de recuerdo en el mundo digital. Cambian las formas, pero no el espíritu. Cambia el lenguaje, pero no la intención. La humanidad, en el fondo, sigue hablando el mismo idioma, el del amor eterno. La fuerza de estas fechas radica en su capacidad para unir a todos los seres humanos bajo una verdad común. Más allá de credos, culturas o fronteras, todos compartimos la certeza de que la vida tiene un sentido que va más allá de la muerte. Honrar a los que partieron es también afirmar nuestra propia existencia. Es una manera de decir que estamos aquí, que seguimos adelante, pero que no olvidamos. En los cementerios del mundo, cada tumba guarda una historia. Algunas pertenecen a santos y mártires, otras a hombres y mujeres anónimos. Pero ante los ojos del cielo, todas las almas son iguales, todas son amadas, todas merecen descanso. Esa es la esencia que ha mantenido viva la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos durante siglos, la certeza de que ningún ser humano está completamente solo, ni en la vida ni en la muerte. Hay momentos en la vida en los que el alma humana se enfrenta al silencio absoluto, a esa sensación de vacío que acompaña la pérdida. Es entonces cuando la mente busca respuestas, cuando el corazón se abre a lo invisible y cuando la fe se convierte en un faro que guía en medio de la oscuridad. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos son precisamente un recordatorio de ese tránsito. No están diseñados para glorificar la muerte, sino para comprenderla. Son una invitación a mirar dentro de nosotros y reconocer que lo eterno no está en lo que vemos, sino en lo que creemos. La muerte, en su forma más pura, no destruye en transforma. Es la puerta a través de la cual el alma abandona la prisión del cuerpo y se eleva hacia una realidad más grande. En la visión cristiana, la muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de la vida verdadera. Así como el grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar fruto, también el ser humano debe desprenderse de lo material para renacer en la luz de lo divino.
Por eso, las celebraciones del 1 y del 2 de noviembre no son actos de tristeza, sino de fe. Son la proclamación de que la esperanza no muere, ni siquiera cuando el corazón deja de latir. El alma, según las enseñanzas espirituales, continúa su viaje después del último aliento. Algunas almas alcanzan inmediatamente la plenitud, mientras otras necesitan purificarse en ese misterioso lugar que la tradición llama purgatorio. Allí, las imperfecciones se disuelven en la llama del amor divino, y cada oración que se eleva desde la tierra se convierte en alivio para ese tránsito. Las oraciones de los vivos no son palabras vacías, sino puentes de energía espiritual que unen ambos mundos. Cada plegaria pronunciada con sinceridad tiene el poder de sanar, de iluminar, de liberar. Por eso, cuando los fieles se reúnen en los templos, cuando los altares se llenan de flores y las velas arden con intensidad, no se trata solo de una tradición heredada, sino de un acto de comunión universal. Los vivos y los muertos se encuentran en un mismo espacio espiritual donde el tiempo pierde su sentido. Las lágrimas que se derraman por los ausentes no son solo de dolor, sino también de amor, porque el amor auténtico trasciende cualquier frontera. La muerte, vista desde la fe, se convierte en un espejo del alma. Nos enseña lo que somos, lo que valoramos y lo que dejamos atrás. Cada pérdida nos obliga a mirar la vida con mayor profundidad, a valorar los momentos que antes dábamos por seguros. Cuando un ser querido parte, su ausencia deja un vacío que no puede llenarse con cosas materiales. Solo el amor, la memoria y la esperanza son capaces de dar sentido a ese silencio. En el corazón de estas celebraciones late una verdad que el mundo moderno a menudo olvida. En la vida no pertenece al azar. Todo lo que existe tiene un propósito, y cada ser humano forma parte de un plan mayor que trasciende la comprensión. En la visión cristiana, Dios no crea para destruir, sino para redimir. Y aunque el cuerpo se apague, el alma regresa al origen del que vino, al amor eterno que la concibió. En un mundo dominado por la prisa, la tecnología y la distracción, estas fechas nos obligan a detenernos y a mirar hacia lo esencial. Nos recuerdan que somos más que materia, más que rutinas o metas pasajeras. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, y cada día que pasa es una oportunidad para prepararnos para el regreso a la casa celestial. Recordar a los muertos es también una manera de recordar nuestra propia naturaleza eterna. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos enseñan que no hay distancia real entre los que están aquí y los que ya se fueron. La oración los une. El amor los mantiene presentes. En la fe cristiana, la comunión de los santos representa precisamente eso, la unión mística de todas las almas que pertenecen al cuerpo espiritual de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Esa comunión es el gran misterio del amor divino, porque no reconoce barreras de tiempo ni de espacio. En la profundidad de este mensaje se encuentra una esperanza inmensa, la certeza de que la muerte no puede separar a quienes se aman. El vínculo entre las almas es indestructible, porque nace de lo eterno. Así, cada vez que se enciende una vela, cada vez que se pronuncia un nombre con cariño, algo sagrado ocurre. Es como si una chispa del cielo descendiera a la tierra, recordándonos que la eternidad no está lejos, que ya forma parte de nosotros. El alma humana anhela el infinito, y ese anhelo es la prueba más clara de su naturaleza divina. Ningún ser vivo desea desaparecer. Todos buscamos permanecer, dejar huella, trascender. Ese deseo no es un error. Es una señal de que fuimos creados para algo más. Por eso, la muerte no puede ser vista como el fin, sino como el regreso al lugar del que venimos, al abrazo de la luz eterna. En la profundidad del silencio de los cementerios, cuando el viento mueve las hojas y el aroma de las flores se mezcla con el incienso, puede sentirse esa conexión invisible entre el cielo y la tierra. No es solo nostalgia, es la certeza de que el alma no se extingue, que el amor que dimos y recibimos sigue vibrando en el universo, incluso cuando ya no podemos verlo. Así, el Día de Todos los Santos se convierte en un canto a la victoria del espíritu sobre la materia, y el Día de los Fieles Difuntos en una súplica de compasión por quienes todavía buscan
la luz. Ambos días son recordatorios de que cada ser humano, sin importar su historia o su fe, está llamado a participar en ese mismo destino eterno. En el fondo, todos compartimos una misma verdad, que el amor es más fuerte que la muerte. En esta certeza descansa la esencia de la esperanza cristiana, porque si la vida es un don, la muerte es su consumación. Si la existencia es un viaje, la eternidad es el puerto al que todos llegamos. Y en ese puerto no hay separación, no hay olvido, no hay final, solo hay plenitud, luz y paz. Cuando cae la noche del 2 de noviembre y los cementerios se iluminan con miles de velas, el aire se llena de una quietud diferente. No es el silencio de la ausencia, sino el de la presencia invisible. Es como si, por un instante, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazara y las almas pudieran escucharse, reconocerse, tocarse a través de la memoria y del amor. En ese instante sagrado, el tiempo deja de tener poder. Los que partieron regresan en forma de recuerdos, de aromas, de susurros que el corazón entiende sin palabras. La muerte ya no parece un muro infranqueable, sino una puerta abierta hacia lo eterno. Y quienes oran, quienes lloran y quienes recuerdan, también participan de esa eternidad, porque en cada lágrima sincera, en cada oración pronunciada con fe, se revela el misterio más grande del universo: el amor no muere. Las antiguas civilizaciones lo intuyeron mucho antes de que la palabra escrita lo confirmara. Los egipcios guardaban sus cuerpos esperando el retorno del alma. Los pueblos prehispánicos celebraban el viaje del espíritu con flores y ofrendas. Y en el corazón de la fe cristiana, la resurrección se convierte en la promesa suprema. La muerte ha sido vencida y la vida eterna nos espera. Cada tumba, cada nombre grabado en piedra, no representa un final, sino un testimonio. Es la huella de un alma que caminó por la tierra, que amó, que sufrió, que aprendió. Recordar a los muertos no es aferrarse al pasado, sino afirmar la continuidad de la existencia. Es decir, con convicción: ansigues vivo en mí, porque te amo, y el amor es eternón, y en esa verdad la humanidad entera se encuentra, no importa la religión, el idioma o la cultura. Todos sentimos el mismo vacío cuando alguien se va, y todos buscamos consuelo en la idea de que hay algo más allá. Ese anhelo de eternidad no es una ilusión, es una semilla divina plantada en el alma humana desde el principio de los tiempos. El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos son, entonces, mucho más que fechas en el calendario. Son recordatorios universales de que la vida no termina con la muerte, sino que cambia de forma. Son días en los que la tierra y el cielo se encuentran, y en los que cada corazón puede volver a sentir la presencia de aquellos que ama. Cuando una vela se enciende en medio de la oscuridad, no solo ilumina el espacio, también ilumina el alma. Esa pequeña llama representa la esperanza que nunca se extingue. Así como la luz rompe la sombra, el amor rompe el olvido. Porque, aunque el cuerpo desaparezca, el alma sigue viviendo en cada gesto de bondad, en cada recuerdo compartido, en cada palabra que resuena más allá del tiempo. Por eso, cuando miremos al cielo en esas noches sagradas, no pensemos que los que amamos están lejos. Están ahí, en la luz de una estrella, en la brisa que acaricia el rostro, en el murmullo de la oración. Ellos nos observan, nos acompañan y esperan el momento en que nuestras almas se reencuentren en la eternidad. Y así, entre velas y flores, entre plegarias y memorias, comprendemos que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y esa palabra es vida, porque en el corazón del universo late una verdad inquebrantable, aunque cada alma, tarde o temprano, volverá al origen del que vino, al abrazo infinito del Creador. Y cuando ese momento llegue, todo dolor se desvanecerá, toda lágrima será bojadao, y solo quedará la paz.